Buenos días. Para el día de hoy voy a presentarles un trabajo realizado por nuestro grupo de investigación. Ese trabajo tiene que ver con la exposición en agua a fipronil, un insecticida del cual hablaremos en detalle durante esta charla, en juveniles de tilapia nilótica, Aureochromis niloticus. Este trabajo fue presentado originalmente en el 13º Congreso de la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química, capítulo Latinoamérica, y fue presentado en la ciudad de Cartagena de Indias en septiembre del año 2019. Los autores del trabajo, Javier Alfonso Parra, Andrés Camilo Ramírez, Silvia Fernanda Montoya, María Alejandra Restrepo, todos ellos médicos veterinarios de nuestro programa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, y quien les habla. Veamos primero unas referencias con respecto al fipronil. Fipronil es un insecticida de una nueva clase, relativamente hablando, en términos de tiempo, que son los fenilpirazoles. Aquí vemos su estructura química fundamental, su peso como tal de la molécula es 437.1 gramos, es el peso de una mol, y llama la atención su baja solubilidad en agua, es muy pobre, es solamente 2 miligramos por litro. Se requieren solventes orgánicos como acetona, en donde ya la solubilidad se incrementa por encima del 50%, y el aceite de maíz pues ya da una solubilidad mucho mayor. Esto con miras a la producción de pues, los productos comerciales para las empresas que hacen o elaboran este producto. Dentro de los usos del fipronil, pues son conocidos. En animales domésticos, particularmente en mascotas, se usa mucho para el control de ectoparásitos, de garrapatas, de pulga. Hay varios nombres comerciales, como pueden ver ustedes aquí, que corresponden al principio activo de fipronil. También se usa como cebo para otros insectos, termitas, hormigas, cucarachas. Algunas semillas se les cubre con fipronil y a algunos suelos se les puede hacer tratamiento también, buscando el propósito de su función insecticida, pero viene ya uno a inquietarse un poco sobre los riesgos posibles que podría presentar esta incorporación a estas semillas, teniendo en cuenta que el fipronil junto con los insecticidas neonicotinoides, que son nuevas generaciones de insecticidas, han generado preocupación, y de hecho se les ha evidenciado como responsables en varios eventos de muertes masivas de insectos, particularmente pues, insectos muy benéficos, como sabemos, polinizadores como las abejas. También pues, se aplica directamente para controlar plagas de cultivos como el arroz, la cebolla, algodón, papa, entre otros. Y también tiene pues un tipo especial de productos de presentación comercial. Aquí de hecho tenemos una aplicación directa recomendada por FEDArroz en Colombia para cultivos de arroz, cultivos de papa. Aquí están las dosis y la aplicación a las semillas también para evitar o controlar insectos o plagas de estos cultivos. El mercado en Colombia pues ha ido en incremento de este producto. Aquí tenemos un cuadro comparativo con cifras pues, registradas por el ICA para ventas en el año 2016, en donde se ve pues comparativamente con el insecticida de mayor venta. El insecticida de mayor venta en el país sigue siendo el clorpirifos, que es un insecticida organofosforado. Pues es sustancialmente más alta la venta de este producto, como vemos aquí, comparado con fipronil. Sin embargo, pues es un producto que va en aumento en su uso, teniendo en cuenta la relativa seguridad para animales terrestres. Aquí vemos pues, la diferencia sustancial en cuanto a participación porcentual
el número total de plaguicidas del fipronil con respecto al clorpirifos, que como decíamos hace un rato, pues es el insecticida más vendido en el país. Sin embargo, estas evidencias en las que se les ha tratado de involucrar al fipronil con algunas muertes masivas de insectos polinizadores, de abejas, han venido en aumento en el país. Hay varios reportes, pues también en medios de comunicación, sobre muertes de millones de abejas en diferentes lugares como Tierra Alta, Córdoba, en varios episodios, en el 2018, en el 2019, en donde se atribuye la posible presencia de insecticidas tipo fipronil, sin haber un nexo directo, pero sí con esa inquietud. Y pues en el análisis de estos casos se ha encontrado un nexo en una posible utilización de estos insecticidas. Estos episodios se han venido repitiendo en los últimos años y generó pues una preocupación que tomó el ICA y que determinó hace algo poco más de un mes, en marzo 11 del año 2021, el ICA decide suspender temporalmente el registro de productos que contengan fipronil, teniendo en cuenta que hay esa asociación y que puede haber un nexo directo con estas mortalidades masivas. Y de hecho sale esta resolución, la 092-101, de marzo de este año, en el cual se suspende temporalmente el registro de productos hasta que no haya mayores evidencias de que pues, va a generar una mayor seguridad para especies animales, incluidos pues insectos polinizadores. Entonces, en este momento es importante señalar esto porque pues es muy reciente y hasta que no se determinen nuevas situaciones, pues no podría volver el producto a ser registrado y comercializado en el país. Veamos un poco el mecanismo de acción de este insecticida. Tendríamos que recordar pues un receptor, un neurotransmisor inhibitorio importantísimo en el sistema nervioso de animales superiores e inferiores, que es el receptor GABA. Como sabemos, el receptor GABA tiene como agonistas principales, pues, benzodiazepinas, barbitúricos, pero fundamentalmente al neurotransmisor GABA, el ácido gamma aminobutírico. Entonces, cuando el ácido gamma aminobutírico, por vía natural, como agonista natural, se ubica sobre el receptor GABA, lo que hace es favorecer un flujo de iones cloruro. O sea, se abre un canal que hace que fluya el ion cloruro y así se hiperpolarice la membrana. Es decir, la membrana estaría lejos del potencial de acción, un estado de reposo, más allá inclusive del reposo, al estar hiperpolarizada. Por eso el neurotransmisor GABA es por excelencia un neurotransmisor inhibitorio, modulador de la respuesta nerviosa. ¿Qué tiene que ver el fipronil con esta acción? Justamente su mecanismo es ir a la subunidad A de ese receptor GABA, pero ya no con un efecto agonista, sino antagonista. Es decir, se acopla a esa subunidad A, pero en ese acople lo que hace es el efecto contrario, es decir, impedir el flujo de ion cloruro. Si hay impedimento para que el ion cloruro fluya a través de esos canales, pues la membrana no va a poder hiperpolarizarse, no va a poder modularse y será el evento contrario. Al ser antagonista va a favorecer todo lo que sea el potencial de acción. De hecho, más allá del potencial de acción, porque el efecto neto del bloqueo a la subunidad GABA es una hiperexcitación de tipo neuronal. O sea, una sintomatología nerviosa que se va a expresar como consecuencia de la exposición al insecticida. Esto particularmente es evidente en los insectos, por eso pues su carácter de insecticida, su denominación o su uso como insecticida. Se estima que la afinidad que tiene el fipronil sobre el receptor GABA de los insectos es 500 veces mayor que la afinidad que pueda tener sobre el receptor GABA de los vertebrados. O sea, es evidente pues la diferencia en sensibilidad de las especies
particularmente de los insectos, frente a la exposición a este insecticida. Y de por sí, esa poca afinidad que tiene sobre el receptor GABA es lo que ha hecho que varios productos comerciales insecticidas a base de fipronil, pues estén creciendo en el mercado, como veíamos, y sea una de las opciones pues, más seguras para algunos vertebrados terrestres, mascotas en particular, en comparación con otros insecticidas tradicionales. Sin embargo, dentro de los vertebrados, estos no terrestres, pero sí acuáticos, están los peces. Entonces, teniendo en cuenta nuestro interés en la toxicología acuática y la toxicología de peces, nosotros empezamos a hacer, primero, revisiones de literatura en donde se encontraran reportes de susceptibilidad de los peces frente a este insecticida. Y encontramos que, a diferencia de los vertebrados terrestres, los peces pueden ser bastante susceptibles a la exposición a fipronil. Un reporte de concentración letal 50 en trucha arcoíris indica un valor de 0.25 miligramos por litro, 0.25 partes por millón, lo cual lo haría altamente tóxico para la trucha arcoíris, y otras especies, como este, que es el branquiazul, inclusive hubo una concentración más baja, reportada como concentración letal 50, 0.08 partes por millón, lo que lo hace extremadamente tóxico para esta especie. Entonces, nos llamó la atención estos reportes y ese fue como el marco introductorio para nosotros plantearnos una pregunta de investigación, utilizando una especie muy importante, si bien no nativa, sí es muy importante en la piscicultura colombiana del momento, que es la tilapia nilótica. La pregunta en concreto es, ¿puede el fipronil causar signos de intoxicación y cambios en algunos parámetros bioquímicos clínicos que consideramos útiles analizar en juveniles de tilapia nilótica en una exposición aguda, o sea, menos de 96 horas, en el agua, utilizando una concentración de 0.34 miligramos por litro? Fíjense que esta concentración es ligeramente más alta que la reportada como concentración letal para la trucha y mucho más alta que la reportada para esta otra especie de branquiazul. Entonces esa es nuestra pregunta de investigación fundamental que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación de los resultados. Veamos primero alguna metodología de cómo se hizo este trabajo. Se tomaron juveniles de tilapia nilótica, un N de 12 que fueron distribuidos individualmente en 12 tanques o acuarios en donde íbamos a hacer las exposiciones. Al azar distribuimos los peces, se le asignaron los tratamientos que fueron en esencia dos, un grupo de controles y un grupo de expuestos a fipronil con la concentración que designamos previamente. Utilizamos un producto comercial del mercado a base de fipronil que tiene un 20% de concentración efectiva. Entonces vamos a tener unos grupos controles no expuestos a fipronil, nada disuelto en las aguas, y el grupo expuesto a fipronil al insecticida a razón de 0.34 partes por millón. Planeamos, saliéndonos un poquito de la ortodoxia de la toxicología acuática, no llevar los animales hasta la muerte o declararlos muertos según los códigos de bienestar animal. Quisimos hacer una aproximación diferente, es decir, si había signos entre moderados y marcados de intoxicación, a esos animales inmediatamente los íbamos a transferir a acuarios donde no había fipronil, o sea, agua libre de fipronil. Pero para marcar en ese momento lo que estaba sucediendo, esos ejemplares, una vez salieran de esos acuarios, debido a la presentación ya de signos, les íbamos a tomar una muestra de sangre, como efectivamente se hizo, de la vena caudal. Aquí se ve en la fotografía la aproximación a la vena caudal, y muestra que nos serviría para parámetros pues, hematológicos fundamentales como medir hematocrito, proteínas plasmáticas, valores de glucosa, cloruro plasmático y lactato. Estos fueron los parámetros bioquímicos que escogimos
además pues, de la inspección o evaluación de la sintomatología de los animales. Entonces ya veamos los resultados en concreto. Efectivamente, los 6 ejemplares, 6 fueron controles y 6 fueron expuestos a fipronil, en las primeras 2 horas ya manifestaron una sintomatología nerviosa extrema. Había un nado frenético y había una evidente hiperexcitación del sistema nervioso. Esos episodios de hiperexcitación neuronal estaban seguidos de episodios de letargia y los animales manifestaban una pérdida del eje de nado, como lo vemos aquí en la fotografía. Entonces, teniendo en cuenta el plan que habíamos desarrollado, estos animales fueron sacados de ese acuario, se les tomó una muestra de sangre y se ubicaron en acuarios libres de insecticida. Transcurrieron varias horas después de ese inicio del experimento. Hacia las 21 horas, ya el animal, estando en los acuarios libres de insecticida, mostraban trémores musculares, un relativo oscurecimiento de la piel, pero nos llamó mucho la atención y es la primera vez que vemos este patrón de congestivo de línea dorsal. Ustedes ven aquí en la fotografía cómo hay una marcada línea congestiva en la base de la aleta dorsal del pez, así como en la aleta caudal. Situación que nos llamó poderosamente la atención, que como les digo, no habíamos visto previamente con exposiciones a otros agentes de esta naturaleza, y situación sobre la cual no tenemos de momento una explicación a qué se debe ese evento. Algo positivo es que esos animales que pues, estuvieron expuestos, que fueron trasladados a acuarios libres de insecticida luego de que presentaron sintomatología, hacia las 68 horas estaban recuperados, o sea, ya manifestaban una recuperación. O sea, no fue necesario llevarlos hasta la muerte. En este estudio no habíamos contemplado pues, histopatología o ese tipo de análisis que nos obliguen pues, al sacrificio de los animales y luego el análisis correspondiente. Entonces, frente a estos hallazgos básicos, ¿cierto?, de comportamiento, veamos algo de la discusión de esos signos, ¿cierto? El sistema nervioso definitivamente mostró una hiperexcitabilidad. Sabemos que es uno de los mecanismos con los cuales se manifiesta este insecticida. Podría estar ligado al mecanismo de acción del fipronil. Entonces, como vimos al comienzo en la parte de contexto introductorio, el mecanismo fundamental del fipronil es inhibir el flujo de cloruro a través de la membrana para llevar a un estado de pues, hiperexcitabilidad. No hay cloruro, no hay pues, un cambio importante iónico en la membrana que lleve a las situaciones que vimos previamente. Pero vimos también que era más factible que ocurriera en insectos que por lo menos terrestres, vertebrados terrestres, ¿cierto? Como las mascotas, animales terrestres domésticos. Sin embargo, nos llamó la atención, igual que los reportes en trucha y en otros peces, que la tilapia nilótica presentó en menos de 2 horas una sintomatología neurológica extrema. O sea, podría haber una diferencia entre vertebrados terrestres, que son, pues, animales que rara vez presentan intoxicaciones agudas con fipronil, pero no el caso de vertebrados acuáticos, en el caso concreto de los peces, en donde en menos de 2 horas se manifestó una sintomatología extrema. Pero bueno, ahorita miraremos los resultados de cloruro a ver si hay una correlación entre el mecanismo de acción y el cloruro plasmático. Podrían estar involucrados quizás otros neurotransmisores inhibitorios, como la glicina, que no es tan prevalente como sabemos al GABA como neurotransmisor inhibitorio, pero cumple esa función del sistema nervioso central. Entonces empezamos a buscar sobre otras evidencias, tratando de relacionar con los hallazgos vistos en nuestro estudio presente. Y vimos un reporte en pez cebra, Dani Herrerio, que fue expuesto a 80 microgramos por litro. Si
transformamos los 0,34 partes por millón que utilizamos en el presente experimento con tilapia nilótica para poder comparar las unidades, estas partes por billón, 80, serían, en nuestro caso, 0,34 ppm serían 340 ppb, o sea, nuestra exposición fue sensiblemente más alta que este reporte en pez cebra. Y en ese estudio, en pez cebra, también demuestran que hay una aceleración en la velocidad de nado, o sea, hay una hiperexcitabilidad de estos peces, hay una conducta de ansiedad y hay un descenso. Ellos logran medir la glicina como un neurotransmisor inhibitorio y encuentran un descenso, estudiando toda esta vía bioquímica de cómo se llega a la glicina y cómo se produce y cómo se garantiza que cumpla con su efecto de neurotransmisor inhibitorio. Ellos reportan que hay una disminución en la glicina, así como en la serina, lo cual es interesante porque podría ampliar en el caso de los peces el mecanismo de acción, no solamente estar asociado con el GABA, como es tradicionalmente planteado, sino que podría tener unos cambios en glicina. Esto va a ser importante cuando ahorita analicemos nuestros resultados de qué cambios hubo en el cloruro plasmático que logramos medir. Aquí está el reporte de este trabajo hecho en el año 2016 en esta especie. En otro reporte en peces, también, en la especie de Rutilus frisi, se da una sintomatología neurológica asociada con la exposición al fipronil, un nado en semicírculos, un proceso de trémores musculares, musculatura esquelética comprometida, como lo vimos nosotros. Ellos se van por la aproximación histopatológica del sistema nervioso y hacen una valoración de las células de Purkinje. Entonces, aquí están las dos láminas que muestran la distribución de células de Purkinje, que son de hecho GABAérgicas, responden al receptor, al neurotransmisor GABA. Ustedes ven aquí la densidad, es una distribución concentrada. Uno ve una buena densidad de células de Purkinje en los controles de este estudio. Que de hecho, fíjense que fue una concentración más alta que la que utilizamos nosotros. ¿Qué pasó con los peces de esta especie expuestos a fipronil? Es evidente la diferencia en la densidad. Es mucho más difusa la presencia de células de Purkinje en los animales expuestos. De hecho, fueron expuestos a una concentración letal de 572 partes por billón. Entonces, volvemos a ver que parte de las explicaciones de esa sintomatología neurológica exacerbada pueden estar ligadas o un nexo directo con neurotransmisores como GABA, como glicina, pero también a daño directo a células de Purkinje como una respuesta, como un grupo celular que puede tener una buena respuesta a esta estimulación GABAérgica. Entonces, son dos estudios que queremos en este momento incorporar a la discusión de este trabajo que estamos presentando, que nos ayudan a entender un poco, aparte de lo que vimos nosotros con nuestro experimento. En cuanto a la bioquímica clínica, recuerden que hicimos análisis de hematocrito y proteína plasmática con los métodos convencionales. Aquí están nuestros resultados, promedio en controles para hematocrito y promedio para proteínas plasmáticas también en tanto controles como expuestos a fipronil. Fíjense que las diferencias no son estadísticamente significativas, son valores prácticamente iguales, muy similares, numéricamente diferentes, pero no a un nivel de significancia estadística. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el hematocrito y las proteínas plasmáticas no fueron buenos indicadores de mecanismos que esperaríamos se pudieran presentar en la exposición al fipronil. Entonces, estos dos primeros no nos muestran mucho de los cambios bioquímicos que estábamos tratando de evaluar. Veamos el caso del cloruro plasmático. Recuerden que medimos cloruro plasmático. Hicimos pues una valoración con un test T
teniendo en cuenta que teníamos pues dos tratamientos, unos controles y unos expuestos. Los valores también nos indican una similitud muy cercana, 151, más o menos 6,3, la media para los controles, valor de cloruro plasmático, y un valor prácticamente igual en los expuestos a fipronil. O sea que en este caso particular, si bien queríamos ver si el fipronil iba a afectar el nivel de cloruro, bloqueando el flujo de cloruro, nosotros esperábamos que quizás en los expuestos a fipronil, al bloquearse el flujo de cloruro, hubiera una elevación en el valor de cloruro plasmático, ya que no estaba siendo utilizado en el sistema nervioso, no puede ingresar debido al bloqueo que ejerce el fipronil. Sin embargo, no lo vimos, no vimos tampoco que hubiera una elevación en el cloruro plasmático en los expuestos a fipronil. Glucosa plasmática fue ya otra historia, si bien es un indicador inespecífico, ¿cierto? Pues es un muy buen marcador de respuesta a estrés agudo. Vemos aquí el grupo control con una media de glucosa de más o menos 32 miligramos por decilitro, y fíjense la diferencia, es prácticamente 4 veces el valor en los expuestos a fipronil, un valor de 120, casi 121 miligramos por decilitro. Recordemos que la glucosa en este caso nos está sirviendo como un indicador de toda esa respuesta aguda a estrés, mediada por catecolaminas, mediada por cortisol, que se expresan también en los peces, y seguramente como un mecanismo de ajuste, de movilización, de reserva de energía para ajustarse a esa situación extraña que les está generando el insecticida presente en las aguas. Entonces, glucosa sí nos permite ver una respuesta a nivel bioquímico importante. Y el lactato plasmático, ¿cierto? Que es también un indicador de respuesta metabólica de estrés. Más en concreto, como un subproducto de un metabolismo anaeróbico. Entonces, el lactato plasmático en los controles alcanzó valores de 6,4 miligramos por decilitro, y en los expuestos a fipronil, fíjense que casi duplica el valor, 11,6, más o menos 1,6. Al hacer el análisis estadístico, hay una diferencia pues, significativa de elevación del lactato plasmático en los expuestos a fipronil, lo cual definitivamente está conectado, ligado con posiblemente esa respuesta muscular extrema que vimos, esos trémores musculares que se mantuvieron hasta la hora 68, recuerden cuando los animales ya empezaron a tener una actitud y un comportamiento normal, y ya no esa presencia de trémores musculares. Nosotros consideramos que esta elevación del lactato plasmático en los peces expuestos a fipronil está muy ligado a eso, a ese ya metabolismo anaerobio ligado con una respuesta muscular esquelética pues anormal, exacerbada. En conclusión, podemos decir que una exposición a una baja concentración de fipronil en juveniles de tilapia nilótica de 0,34 partes por millón causó sintomatología aguda de intoxicación. En un muy corto periodo, en menos de 2 horas, generó esa respuesta aguda. Esa respuesta se manifestó fundamentalmente con una expresión de sistema nervioso central y de musculatura esquelética, aumento en las actividades de estos. Los principales cambios bioquímicos dentro de los que consideramos que nos sirvieron para entender lo que se estaba presentando en estos animales fueron las concentraciones de glucosa plasmática y de lactato plasmático. No así el caso de hematocrito, proteína, tampoco la concentración de cloruro plasmático, lo cual pues nos abre más preguntas sobre si en realidad, en el caso concreto de vertebrados acuáticos, en el caso de los peces, es el cloruro ligado al mecanismo de acción GABAérgico el que está involucrado, o podría haber otros neurotransmisores u otros mecanismos, como lo vimos en otros reportes,
quizás glicina, que de todas formas afectan el estatus neurológico normal de los peces por la exposición al fipronil. Entonces, como siempre, pues ahí queda abierta la puerta para otros estudios relacionados con este tema y descubrir qué otras vías metabólicas podrían estar involucradas. Agradecemos a Becol por facilitarnos el producto, el fipronil. Muy amablemente le solicitamos que nos ayudaran con la consecución del producto, que fue el que utilizamos para este estudio. Y con esto les agradezco mucho la atención. Espero que este reporte sea de su interés y nos muestre pues unas grandes diferencias entre el fipronil utilizado en animales terrestres, que como les digo, pues normalmente tiene unos resultados de un margen de seguridad muy altos. Son muy extrañas las intoxicaciones en animales terrestres que reciben baños con este principio activo, pero no así como se evidencian las casuísticas en insectos, caso de las abejas, y como vemos también podría ser muy diferente la susceptibilidad de especies acuáticas, concretamente de peces a muy bajas concentraciones, mostrando resultados como los que vimos en el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta presentación.